Las consolas de videojuegos han marcado un antes y un después en la historia del ser humano prácticamente. Y por esto hemos decidido hacer un recuento de las 6 mejores consolas que para nosotros han marcado más nuestras vidas. La Nintendo Switch es la novena consola de videojuegos principal desarrollada por Nintendo, conocida en el desarrollo por su nombre en código NX. Se dio a conocer en octubre del 2016 y fue lanzada mundialmente el 3 de marzo del 2017. Nintendo considera a Switch una consola híbrida. Se puede utilizar como consola de sobremesa con la unidad principal insertada en una estación de acoplamiento para conectarla con un televisor. Alternativamente puede ser extraída de la base y utilizada de forma similar a una tableta a través de su pantalla táctil LCD o colocada sobre una superficie gracias a su soporte plástico integrado, siendo así visible por varios jugadores. Los juegos para esta consola y otras aplicaciones están disponibles como cartuchos físicos ROM de flash y como distribución digital, y no utiliza bloqueo de región. La Switch compite en el mercado de consolas con sus contemporáneas PlayStation 5 de Sony, PlayStation 4 y Xbox One de Microsoft y Xbox Series X y S respectivamente. Pensando en la comunidad del usuario, la primera idea para un grip donde se colocaron los Joy-Con para sostenerlos con un solo control tiene una propuesta en la que en lugar de estar introducidos de una forma recta iban a tomar una forma de V. Luego de varias pruebas se optó por la forma final, que además nos dejó una peculiar forma que a muchos les ha parecido como un perrito. Con un peso tan ligero como el de una media manzana, hay más tecnología de la que se podría imaginar en un control de Joy-Con. Primero que nada, sus diferentes sensores que les permiten detectar hasta los movimientos más sutiles. También tenemos el HD Rumble, que nos permite sentir que dentro del control hay pequeñas canicas que se pueden llegar a contar. Finalmente, también recordemos que el Joy-Con derecho incluye una cámara infrarroja que detecta distancias y formas. El nombre de los controles viene de las palabras enjoy, que significa disfrutar, e incluso join de unir o joy de alegría, haciendo referencia a que los controles son disfrutados por todos. Se comparte la alegría y también se une a varias cosas como la consola misma o diferentes accesorios. En un primer momento se pensó en que los Joy-Con se uniesen a la pantalla mediante imanes, pero este método aportaba poca estabilidad. Se acabó optando por el sistema de encaje con un clic, muy característico, que pasó a ser parte de los GIFs promocionales para la Nintendo Switch. Nintendo no para de sorprendernos y son expertos para crear unión y nostalgia alrededor de su marca. Por esto, algunos de los juegos que se pueden disfrutar en esta consola son Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, entre otros. Y como no, han adecuado toda la saga de Mario Bros. Para esta consola. También han sacado nuevos títulos de esta tan aclamada saga de videojuegos, para que los videojugadores lo puedan disfrutar. La PlayStation 2 es la segunda videoconsola sobre la empresa Sony Computer Entertainment y la tercera consola de Sony diseñada por Kevin Kutaragi, además de ser la sucesora de la PlayStation. Quizá se puede decir que es una de las, si no es la más conocida y famosa consola que ha sacado la empresa Sony Computer Entertainment. Fue lanzada por primera vez el 4 de marzo del año 2000 en Japón y unos meses después al resto del mundo. En la videoconsola más vendida de la historia, con más de 160 millones de unidades vendidas, esta consola es también la que más títulos posee, aproximadamente 3.870 títulos, seguida por la PlayStation con unos 2.500 títulos. Fue la consola más vendida por varios años, hasta que el 3 de enero del año 2013 se decide detener su fabricación tras 13 años de actividad.
Entre sus juegos más conocidos tenemos a GTA San Andrés, un clásico entre clásicos, God of War, Resident Evil, Silent Hill y entre otros muchos más. La Xbox 360 es la segunda videoconsola de sobremesa de la marca Xbox producida por Microsoft. Fue desarrollada en colaboración de IBM y ATI y lanzada en América del Sur, América del Norte, Japón, Europa y Australia entre 2006 y 2007. Su servicio Xbox Live de pago permite a los jugadores competir en línea y descargar contenidos como juegos arcade, demos, trailers, programas de televisión y películas. La Xbox 360 es la sucesora directa de la Xbox y compitió con la PlayStation 3 de Sony y Wii de Nintendo como parte de las videoconsolas de séptima generación. Los de Microsoft tenían claro que no se llamaría Xbox 2, porque hacía alusión a la PlayStation 2, principal competidora en el momento de su salida, pero no estaban seguros de si el nombre encajaría o no. Algunos nombres propuestos para la Xbox 360 fueron Xbox Net, Xbox 2 y Xbox Next Box. La compañía llevó a cabo una serie de encuestas para ver si el nombre Xbox 360 realmente sonaba como algo de nueva generación y la gente dio el visto bueno, haciéndose oficial en la cadena de televisión estadounidense MTV el 12 de mayo del 2005. Una de las cosas más favorables que tenía este hardware fue sin duda alguna el mando, con un diseño mucho más ergonómico que el resto de mandos del mercado. Este dispositivo cogió lo bueno de cada uno de ellos y lo mejoró, dando lugar a un controlador que hizo las delicias de todos, entre otras cosas, por la posición de los sticks y el recorrido de los gatillos, además de por la comodidad de sujeción. Hoy en día el mando de la 360 sigue dando guerra, ya que se ha hecho su hueco los jugadores de ordenador gracias a la compatibilidad de PC tan solo con enchufarlo. Aunque en ordenador los juegos indie o independientes ya eran algo que se llevaba en mayor o menor medida, las videoconsolas eran una plataforma prácticamente desconocida para este sector, ya que eran muy pocos los títulos que salían al mercado. Microsoft, de la mano de Xbox 360, ayudó bastante a potenciar que estudios desconocidos pudieran sacar sus propios juegos sin necesidad de que fueran los típicos AAA a los que estaban acostumbrados. Como ejemplo de estos podemos tener Minecraft, Limbo, Fizz, Castle Crashers, entre otros, que fueron los que dieron el boom a esta consola. El más recordado es Minecraft, ya que en esta consola fue su primera versión de este juego, para luego sacarla en PC y en las demás consolas que ahora se puede disfrutar de este juego. Uno de los datos curiosos que tiene esta consola y que mucha gente no sabe es que el ejército de Estados Unidos desarrolló un dron francotirador que es controlado con un control de Xbox 360. Three Israeli companies. Rafael has demonstrated a panoramic view system of the crew, offering 360-degree situational awareness outside vehicle. Israel Aerospace Industries has presented a platform which combines a panoramic display, individual control system, and a control stick similar to the Xbox gaming console's joystick. And Elbit Systems has demonstrated a new type of helmet, using the Iron Vision helmet-mounted display technology based on the F-35 fighter aircraft. Helmet allowing the crew to see outside the vehicle and operate the vehicle under closed hatches. Esto es una de las demostraciones de que Xbox tiene uno de los mejores mandos en el mercado y lo ha tenido y lo sigue teniendo hasta ahora, hoy en día. Uno de los problemas que tuvo esta consola al pasar del tiempo fue que uno de los problemas que tuvo esta consola en su lanzamiento fue que el 54% de todos los Xbox que salieron en 2007 sufrieron del infame círculo rojo de la muerte. Se le llamaba así porque el círculo de encendido de la consola se ponía en rojo y no funcionaba para nada la consola.
Esto le costó a Microsoft más de 150 millones de dólares. Otra de las franquicias recordadas por esta consola es Halo, que también su lanzamiento fue en esta consola exclusivamente, solo para Xbox. Halo vendió un millón de copias en solo 5 meses, lo que lo convirtió en el juego de ventas más rápidas de su generación y en un hito de la historia de los videojuegos. Otra franquicia que es muy recordada por los fanáticos de los videojuegos y que fue lanzada para esta consola es GTA V, también Call of Duty, Red Dead Redemption, entre otras muchas más que son un hito para los videojuegos. PlayStation 5 es la última consola de la familia de PlayStation que desarrolló la empresa Sony Interactive Entertainment. Se lanzó el 12 de noviembre del 2020 en Norteamérica, Japón, Australia y Corea del Sur, mientras que fue lanzada el 19 de noviembre del 2020 para el resto del mundo. Es la quinta consola de la marca PlayStation y la tercera por ser diseñada por Mark Cerny. Desde su lanzamiento la consola contó con 2 modelos, una consola PlayStation con lector de discos BD UHD-ROM y otra para la función multimedia, y la otra versión digital llamada PlayStation 5 Digital Edition sin lector. Es la consola que la marca Sony ha lanzado al mercado con un precio aproximadamente de $500 y cuenta con juegos como Spider-Man Miles Morales 2020, Sackboy A Big Adventures, Gran Turismo, entre otros. Xbox, en sus versiones Series X y Series S, es una línea de videoconsolas de sobremesa desarrolladas por Microsoft y la cuarta generación de la familia de consolas Xbox. La familia de consolas, conocida colectivamente como Project Scarlet 1, revelada por primera vez en el E3 de 2019, incluye la Xbox Series X de gama alta y la Xbox Series S de menor costo. Ambas consolas se lanzaron el 10 de noviembre de 2020. Compite con la PlayStation 5 de Sony y la Nintendo Switch de Nintendo como parte de las videoconsolas de la novena generación. Ambas consolas suceden a la línea actual de Xbox One, reemplazando los modelos insignia Xbox One X y Xbox One S de menor costo, respectivamente. Microsoft está priorizando el rendimiento de hardware, incluida la compatibilidad con resoluciones de pantalla más altas, resoluciones de hasta 8K y velocidades de cuadro por segundo, trazado de rayos en tiempo real y uso de unidades de estado sólido de alta velocidad para reducir los tiempos de carga en la Xbox Series X. La Xbox Series X usa la misma GPU, la misma CPU, pero tiene una memoria y un almacenamiento interno reducidos. También carece de una unidad óptica. A esto se debe su menor precio. La forma de la consola está diseñada para ser discreta y simple. A pesar de que la consola está diseñada con una orientación vertical, también se puede usar de lado. Las características incluidas en el frente de la consola son únicamente el botón de encendido principal y la ranura para medios ópticos. La parte superior de la consola es un único ventilador potente. Una de sus novedades es que pueden ejecutar muchos videojuegos a la vez, sin que la consola muestre problemas. Esto gracias a su procesador, que también es el responsable de que los juegos no tengan ningún tiempo de carga. Algunos videojuegos que acompañaron el lanzamiento de la consola fueron Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, entre otros. Uno de los principales videojuegos revelados fue Halo Infinite, desarrollado por 343 Industries durante el año 2019 y principios del 2020. En cuanto a su compatibilidad,
Se puede disfrutar de miles de títulos de generaciones pasadas, pero la diferencia de que estos tendrán menor calidad de gráficos, velocidad y latencia. Esto ha puesto a Xbox sobre un peldaño más alto que PlayStation, ya que PlayStation no tiene esta compatibilidad a sus generaciones anteriores.